no es una conferencia más. Los encuentros en Córdoba son los encuentros de la libertad de las mujeres, donde podemos expresarnos con absoluta y total libertad sobre las cosas que queremos y decimos. Y es además un encuentro solidario y afectivo de muchas mujeres que aisladamente, durante todos los días de nuestra vida, hemos decidido tener el feminismo como bandera. Y nos encontramos en nuestro trabajo cotidiano y en nuestra vida cotidiana, y a veces incluso en nuestra intimidad cotidiana, con problemas derivados de género, de muy difícil solución, a veces de ninguna solución. Y aquí, en estos encuentros, podemos coger la fuerza y el calor necesario para seguir afrontando el resto del año. Veréis, el tema de la mujer y el derecho es un tema recurrente a la necesidad de que el género encuentre en la fórmula jurídica la expresión apropiada de canalización de la igualdad como uno de los elementos vertebradores del Estado social y democrático de derecho. En el vídeo, del que voy a corregir algo por mi propio defecto de deformación profesional, la ley de dependencia es estatal, hay que sacarla de la autonómica y meterla en la estatal. Bien cierto es que la ley de dependencia tiene también el nombre de Micaela y que ella era consejera. No, no te pongas así porque estas cosas hay que decir. Hay que sacarla, pero es verdad que fue Micaela en su época, en su etapa de secretaria federal de la mujer, la que pergeñó un cuadro importante de formulaciones jurídicas, entre los cuales estaba el desarrollo de la dependencia, porque es una ley de género, aunque se llame ley de la dependencia, estaba llamada a desarrollarla un núcleo importante de mujeres que encontraría, en la ley de dependencia, digo encontraría porque está totalmente paralizada financieramente, encontraría la posibilidad de poder realizarse como persona al tiempo que era cuidadora. Puesto que era cuidadora de facto, lo que se hacía era reconocerle jurídicamente un poco esa situación. Creo que ahora ni siquiera cotizan ya las personas que prestan este servicio, lo que me da pie a enlazar, pero antes quería hacer hincapié en el tema de la ley 12 y la ley 13 de 2007 de Andalucía, que también tienen el nombre de Micaela. Las cosas son así, hay que hacer justicia, porque va viniendo gente joven a estos encuentros y tiene que saber cómo se genera y cómo se gesta en cada una de las mujeres del Partido Socialista, en este caso, su lucha por la igualdad, que no en todos los casos es igual, y con esto no estoy queriendo despreciar a nadie, pero sí estoy queriendo connotar lo que verdaderamente es. Es ella, y en la etapa de directora del IAN, Soledad Ruiz, las que tienen la idea ya traída de antes, pero concretada ahora en este momento, de hacer descender a Andalucía el tema de género, tanto en una ley de igualdad como en una ley de violencia de género. Y eso es así porque Andalucía, y esto hay que decirlo aquí en Córdoba, es pionera, absolutamente pionera, por el liderazgo en su día de nuestra queridísima Carmen, pero también por Chiqui Gutiérrez del Álamo y por otras mujeres que ya no eran de Málaga, sino que eran de otras provincias, en el planteamiento de la igualdad. Las mujeres feministas de Andalucía, tenéis que saberlo siempre cuando salís fuera de Andalucía, porque seguramente lo observaréis, somos pioneras y luchadoras por la igualdad en parámetros poco homologables con el resto de España. Esto es una cuestión de estricta justicia. Para esto me salgo yo si queréis, pero todas las demás lo soy. Es decir, esto es así. Y como es así hay que resaltarlo y hay que hacerlo ver para que la gente joven lo perciba. Pues probablemente porque fue Ana Orante a la que mataron en Granada y no fue otra persona, es por lo que se generó esa necesidad, junto con otras necesidades que en el Partido Socialista se fueron canalizando a través de lo que se llamaba la doble militancia. Bien, hecho este curso que no tiene más objeto que introducido, os digo que al hilo del vídeo hemos podido observar con toda claridad la reversibilidad de los derechos de las mujeres. La reversibilidad de los derechos quiere decir que nunca hay nada conseguido, que el derecho como instrumento idóneo de canalización de los conflictos en el tema de la mujer quiebra también. Toda la sociedad quiebra en el género, porque somos marginales aunque no queramos, y porque aunque muchas veces pensemos que estamos muy cerca de conseguir las cosas, la verdad es que no lo estamos, y porque tenemos que hacer un replanteamiento importantísimo, yo creo, y esa era mi propuesta esta mañana, en cuanto a la idea de la lucha feminista por la igualdad. Yo comprendo que hay que ser generoso o generosa, y comprendo que hay que entender la igualdad desde un voluntarismo, pero veréis, si el movimiento feminista sigue instalado en el voluntarismo nunca vamos a llegar a nada. Es más, seguiremos perdiendo. Es más, estamos perdiendo muchísimo. Estamos en un momento de máxima reversibilidad de nuestros derechos. Podríamos llegar hasta perder la ley orgánica de violencia de género. Es que así.
Y para poder avanzar en esto hace falta una mentalidad colectiva y hace falta una exigencia. Yo sé que es muy propio de las mujeres decir, si no sale de él, pues que no me lleve. Es verdad, pero esto es un tema educacional y yo creo que tenemos que superarlo. Nosotros tenemos que exigir a las mujeres por las que estamos luchando para que estén en puestos políticos importantes o en puestos sociales importantes o en instituciones importantes. El movimiento feminista le tiene que exigir rendimiento. Yo siento decirlo con esta crudeza y posiblemente no estoy de acuerdo, pero si no se hace así, no vamos a avanzar. ¿Para qué hicimos las cuotas? Hace ya 10 años tenemos que revisar las cuotas. ¿Nos ha servido para mucho, para poco? ¿Ha sido definitivo? ¿Ha tenido un efecto regular? ¿Ha servido muchas veces para que en muchas candidaturas de algunos pueblos de España entren primas, cuñadas y amantes de un alcalde? ¿Ha servido? No lo sé, pero hay que hacer una valoración de impacto de todas las medidas que se están tomando. No vale decir nosotros como movimiento feminista apoyamos a unas mujeres hasta donde las tengamos que apoyar, pero luego no le vamos a exigir nada si no sale de ellas. Ya sé que estoy haciendo esto un poco grosero y que no responda a las intervenciones anteriores, pero es que yo traía esta mentalidad en mi intervención y por lo tanto pido disculpas a las compañeras que en ningún momento se sientan aludidas. Yo estoy defendiendo aquí una posición que considero de urgencia. El movimiento feminista tiene que replantearse teóricamente. ¿Por qué? Pues veréis, porque la manera de que nosotras como movimiento feminista nos veamos reflejadas en la sociedad es cuando las personas que están arriba y lideran posiciones sociales importantes nos ratifiquen a nosotras, no huyan de nosotras, no protesten de nosotras, no renuncien de nosotras cuando han salido muchas veces con nuestro esfuerzo. Es lo único y es lo justo. Y no se debe de confundir esto con ninguna animadversión, ni con ninguna revancha, ni porque a mí no me dieron un cargo que yo quería. No, es sencillamente darle la cohesión necesaria al movimiento feminista para que sepa lo que se tiene que afrontar en los próximos años. Porque si no, los derechos de las mujeres no van a ser ya derechos, van a ser perfectamente reversibles. Ya lo está siendo el aborto. Cuando por fin conseguimos en el año 2010 los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no el aborto, que eran los derechos sexuales y reproductivos, y que era el derecho al propio cuerpo, lo que allí se estaba reivindicando, que estaba en consonancia con todos los movimientos europeos y mundiales en relación con el cuerpo de la mujer, ahora viene un cretino y dice que tiene que volver a la situación del año 65 y lo justifica además en base al Tribunal Constitucional y apela a las instituciones. Yo quiero que en este momento nosotros tomemos conciencia de que lo que aquí está ocurriendo con la connivencia de muchos hombres que coadyuvan a ese patriarcado de manera más o menos consciente desde filas de la izquierda también. Y esto hay que decirlo así, que a muchos hombres de izquierda el feminismo les ha venido dado como algo inevitable, a veces como pose estética. Hay que decirlo así porque es verdad y lo estamos sintiendo así. ¿Qué ganamos con ocultarlo? ¿Qué ganamos con esta autocomplacencia que muchas veces lleva al movimiento feminista a decir que estamos haciendo grandes cosas? Estamos esforzándonos muchísimo, pero estamos consiguiendo muy poco en relación con el esfuerzo. Cuando se hizo la ley de violencia de género y la ley de igualdad, llamada ley Murillo, porque aquí sí que también hay nombres y apellidos, y fue Soledad Murillo la artífice importante de esta ley, las mujeres socialistas, digo socialistas por reconducir el término ahora a quien estaba gobernando, pero no quiero con esto ser excluyente del resto de las mujeres, por supuesto, entendíamos que estábamos haciendo algo definitivo ya para la mujer. En el mismo momento en el que un hombre no pueda dejar de contratar a una mujer embarazada, hemos solucionado el problema de la maternidad. ¡Qué ilusa! Pero sí que no la va a contratar nunca. Si no es que la va a despedir, sí que no la va a contratar. Es que lo primero que va a ver va a ser la edad de la mujer, lo primero que le va a preguntar es si le gusta tener hijos, o si tiene alguno, o si tiene la madre con quien dejarlo. No es así, no es así. El derecho no consigue cambiar lo que la sociedad previamente no haya cambiado. Lo acaba de decir Nuria Varela hace un momento y ahora os lo digo yo también. El derecho no sirve para tantas cosas como creen. Bueno, no estoy diciendo nada de la ponencia, pero la ponencia la tenéis por escrito. Me suele ocurrir que aprovecho para tener una doble expresión. La de la ponencia, que la tiene por escrito Rafael, es la que os estoy diciendo ahora. Pero sí voy a poner algunos ejemplos de la manera en cómo el derecho patina peligrosamente cuando se trata de una cuestión de género. Antes os diré el ejemplo que os prometí acerca de una visión optimista del derecho por parte del Tribunal Constitucional. Es una sentencia muy reciente de hace unos días, en la que el Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo. Es la sentencia 167/2013.
por si alguno tenéis la curiosidad. Yo la cogí del Facebook, donde una compañera de la Red Feminista de Derecho Constitucional nos está cada día poniendo las sentencias y la podéis tomar del Tribunal Constitucional. Es una sentencia cortita, en donde la madre, que solicita la filiación de un hijo que no había sido reconocido y que obtiene la filiación del hijo, pero con una sentencia del tribunal de instancia, del tribunal que le concede la filiación, otorgándole automáticamente el apellido del padre. Sabéis que algo de lo que se hizo en la primera legislatura de Zapatero fue cambiar el reglamento del registro civil para que se pudiera alternativamente tener el apellido del padre y de la madre y dar así cumplimiento al artículo 14 de la Constitución. Pues bien, el juez atribuye directamente el apellido del padre. Y la madre, que además ya ha sido objeto de malos tratos, es decir, de violencia de género, acude al Tribunal Constitucional diciendo que su hijo no puede tener ahora un apellido diferente, permitiéndole la legislación seguir detentando el apellido de la madre, porque le produce una crisis de identidad importante y daña además el derecho de imagen del niño. ¿Lo estáis entendiendo, aunque sea un poco técnico? Bueno, pues el Tribunal Constitucional, en uno de estos alardes de izquierdismo que tiene de vez en cuando, estima el amparo y dice: ciertamente, habiendo sido además objeto de maltrato esa mujer, no cabe imponerle al hijo la obligación de que lleve el apellido del padre, sobre todo cuando el reglamento establece esa posibilidad. Hay que decir también que el Ministerio Fiscal había pedido el amparo, pero aquí viene un poquito la trampa para que veáis exactamente cómo se produce el derecho. No, ella es la que reclama el amparo, es ella la que solicita el amparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo hace en interés de un menor. No lo hace, no le da el derecho a la señora, se lo da al hijo. ¿Con esto qué quiero deciros? Y este es el único caso que os voy a dar bonito, el resto no quiero ni contar. Pues lo que os quiero decir es que si en la fase de creación normativa las mujeres somos capaces de producir un impulso como consecuencia del movimiento de mujeres y de llegar a una especie de consenso con el resto de las fuerzas políticas, en la fase de aplicación judicial del derecho regresamos inmediatamente a postulados patriarcales puros y duros. Hay un asunto muy bonito también de una academia de autoescuela de Zaragoza, que también fue Concepción la que lo puso en Facebook y también de ahí lo extraje, en donde la oferta que se da para el carnet de conducir a los hombres me parece que es de 240 euros y la oferta para sacar el carnet de conducir a las mujeres es de 270. Hay una diferencia de 30 euros que no aparece justificada en función de que el carnet lo vaya a sacar la mujer o lo vaya a sacar el hombre. Y entonces la Dirección General de Consumo de Zaragoza lo que hace es que levanta un acta de infracción por violación de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad entre mujeres y hombres, en el sentido de que no se está respetando el género. La sanción se confirma en fase administrativa, pero el juez de lo contencioso administrativo anula la sanción. Vosotros diréis, ¿por qué? No me lo puedo creer. Pues sí, pues el razonamiento en el que entra el tribunal es el siguiente. Si se trata de una oferta y la empresa está ofertando 242 euros a los hombres y 260 a las mujeres, ¿dónde está el problema? Si después de todo es una oferta. Que sí, que es peregrina, pero es que los razonamientos de los jueces son muchísimas veces más peregrinos todavía. Segunda cuestión, si la autoescuela ha facilitado una documentación, fijaros la estadística universal que puede tener una autoescuela de Zaragoza. O sea, eso tiene como muestra que una validez universal del más menos 2%. Es acojonante. ¿Sí? Y dice, si en la autoescuela de este señor, bueno, además la fabrican ellos, es decir, los datos los proporciona la autoescuela. Y dice la autoescuela, es que yo de 100 que presenté al carnet de conducir, pues aprobaron el 60% de hombres y solamente el 40% de mujeres. Ah, pues entonces está justificado. Ella había fabricado esa muestra universal que os digo, ella se la había dado al juez y ya finalmente en un arranque de generosidad de argumentos se extiende el juez. Lo voy a dar después también la sentencia si queréis tenerla. Dice, bueno, y además, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ya se sabe que las características de las mujeres y las características del hombre son diferentes. ¿Y a dónde está la discriminación? Para que haya discriminación tendría que ser que se discriminara a unos hombres con otros hombres. Digo yo que de ahí habrá extraído los antecedentes de Opus Dei para decir que los niños se eduquen con los niños y las niñas se eduquen con las niñas. Porque si los niños son niños, menos mal que no son peras y manzanas, y las niñas son niñas, pues los niños se deben de educar con los niños y las niñas se deben... Eso es un planteamiento también de la igualdad.
Eso también es un planteamiento de la igualdad, que es el que lleva la Diputación de Málaga a efecto. Dice, puesto que tienen que ser iguales los hombres y las mujeres, no podemos dar ningún curso de formación donde no haya el 50% del hombre y el 50% de las mujeres. Y así está dando los cursos de formación de género. Percibe subvenciones de organismos para el cumplimiento de la igualdad, percibe subvenciones importantes de Europa para el cumplimiento de la igualdad y dice que yo estoy haciendo el cumplimiento de la igualdad porque yo no distingo entre hombres y mujeres. No hay mayor igualdad posible que la de no distinguir. Entonces, ¿dónde está el concepto de desigualdad compensatoria? ¿Dónde está el concepto de discriminación indirecta? ¿Dónde está el artículo 9.2 de la Constitución? Ellos creen que la igualdad existe. El PP cree que la igualdad existe ya y que lo que hay que hacer es no tocarla, sino seguir como si la igualdad existe. Siendo la realidad que el artículo 9.2 de la Constitución, consciente de la desigualdad, establece los mecanismos de desigualdad compensatoria para poder llegar a la igualdad. Este es el espíritu de toda la normativa europea, que por cierto, cuando hablamos de la doctrina Parot también tenemos que tener en cuenta que el marco europeo ha favorecido sobremanera a las mujeres. Nosotras no habríamos tenido el desarrollo de derecho laboral, digo, aunque luego después en la práctica sea como sea, sin los conceptos de desigualdad compensatoria y discriminación indirecta que el Tribunal Europeo ha venido desarrollando de cara a poder facilitar que los contratos eventuales de las mujeres se tengan como contratos al 100%, etcétera. O sea que la legislación europea ha coadyuvado al desarrollo del movimiento de las mujeres de forma muy extraordinaria. Por lo tanto, no desdeñemos la legislación europea porque nuestro contexto es Europa y por más castigada que esté ahora Europa y por peor prensa que tenga, tened en cuenta que de las directivas comunitarias es de donde han podido emanar después las leyes que nosotros hemos tenido. Leyes que, como os digo, siguiendo con este hilo argumental, se están interpretando desde... Tú me vas a decir cuando yo ya... se están interpretando desde la aplicación judicial del derecho de la manera restrictiva que os digo. ¿Cuánto habíamos luchado en el derecho laboral? Yo he sido abogada laboralista, yo lo puedo decir, para que las mujeres tuviesen el reconocimiento de la maternidad protegido por los poderes públicos, que la maternidad no es un asunto particular de las mujeres, que la maternidad es un asunto que atañe a todos, que la mujer lo que lleva es la peor parte, pero por lo demás alguien debería colaborar cuando ya haya hecho su trabajo, ¿no? Pues finalmente se consiguió por parte del Tribunal Constitucional, del anterior Tribunal Constitucional, todo hay que decirlo, porque el Tribunal Constitucional de ahora es tan terrible que todas estamos temblando que salga la sentencia del recurso de inconstitucionalidad del aborto porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Hay desde miembros del Opus Dei en el Tribunal Constitucional hasta, como sabéis, militantes activos del PP que han estado pagando su cuota hasta hace poco. Pues se consiguió lo que se llama la maternidad objetiva. Es decir, si hay una señora que está embarazada en una empresa, aunque la empresa no tenga conocimiento del embarazo, tiene que proteger la maternidad. ¿Veis la diferencia tan importante en relación a que la empresa discrimine porque sabe que está embarazada? Es una diferencia importantísima en la práctica, y quienes os dediquéis al derecho o quienes hayáis trabajado en una empresa, creo que podéis comprenderme perfectamente. En el primer caso, la empresa hasta los 4 o 5 meses, luego ya a los 7 meses es muy difícil decir que no se ha enterado, pero hasta los 4 o 5 meses puede despedir a 2 o 3 personas y entre ellas cuela a la embarazada y dice yo no tenía conocimiento. Pues para reforzar aún más el derecho a la maternidad, el Tribunal Constitucional dice mire, me da igual, Europa está protegiendo la maternidad, yo la tengo que proteger, ustedes no pueden despedir si esta señora está embarazada, aunque no lo sepan. Y se siente una jurisprudencia clarísima del Tribunal Constitucional a este respecto. Pero despiden a una señora en periodo de prueba. Y dice la empresa que no lo sabe. Y el Tribunal Constitucional, ya como es el de ahora, os digo el número de la sentencia también, recula inmediatamente y dice, periodo de prueba no habíamos hablado. Claro, habíamos hablado de despido, pero periodo de prueba nosotros no hemos dicho nada. Periodo de prueba no es igual que despido. Y entonces, contra el número de la sentencia para decirla por aquí, y entonces limita el derecho al despido, el derecho objetivo, es decir, la exigencia de conocimiento de la empresa, la sentencia... La sentencia no aparece ahora, pero va a aparecer cuando no la estamos buscando. Sí, aquí está. Es que no viene el número de la sentencia, pero viene la fecha, que es de 10 de octubre de 2013, o sea, de hace prácticamente unos días. La sentencia tiene 2 votos particulares.
El voto particular importante de la sentencia, para lo que a nosotros nos interesa, es de un catedrático de Derecho del Trabajo, Valrés, que ha entrado recientemente al Tribunal Constitucional, entre paréntesis, cuota PSOE, y que al ser catedrático de Derecho del Trabajo se le debería haber atribuido alguna importancia, algo debe de saber ese hombre. Bueno, pues la mayoría ha estimado que no, que el contrato de trabajo, cuando está en fase de periodo de prueba, no abarca ese derecho objetivo. Y luego tiene otro concurrente, que era mucho más duro, que era como diciendo, pero si yo no estoy de acuerdo ni siquiera, este es el del OPU, el de Andrés Ollero. Dice, pero si yo no estoy de acuerdo ni siquiera en que no se la pueda despedir estando embarazada, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en lo demás? Ese voto es concurrente. Bien, yendo al voto discrepante, ¿qué es lo importante y trascendental en la aplicación judicial del derecho de igualdad? Primero, lo que en la doctrina general del derecho se denomina una teoría expansiva de los derechos fundamentales. Cuando hay duda respecto a la aplicación de un derecho fundamental, por ejemplo, presunción de inocencia, que atañe a hombres, por ejemplo, derecho al honor, la fuerza expansiva del derecho hace que ante otros derechos fundamentales ceda ante otros derechos fundamentales, es decir, que se le otorga especial protección al derecho a la maternidad sobre un derecho más o menos genérico, que sería el derecho al trabajo, o sobre el derecho del propio empresario a configurar las relaciones de trabajo de la empresa. ¿Se entiende? O sea, habría que darle una mayor importancia a la maternidad si estamos entendiendo que la igualdad es un derecho fundamental de aplicación directa, etcétera. No lo hacen. No tienen esos criterios interpretativos para las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho, yo creo que ya debo de cortar, ¿no? Te quedan 5 minutos. Ah, muy bien. Estupendo. Cuando hablamos de derecho y de mujer, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a un núcleo de relaciones jurídicas en los que el movimiento feminista como movimiento social reivindicativo de escasa incidencia en la sociedad, de rechazo muchas veces social, está paradójicamente, sin embargo, porque es curioso la contradicción en la que se está moviendo el movimiento feminista actualmente, que es la de que, siendo una ideología de rechazo social en general, siendo una ideología que supuestamente está intentando trastocar, que no modificar pautas de conducta, es decir, que está siendo distorsionante sobre el sistema, sin embargo, la verdad es que bien por una serie de implicación con los partidos políticos, sea o no por motivación electoralista, eso es intrascendente, ha conseguido modificar el cuadro legislativo, también por influencia, como decía, del derecho europeo, modificar el cuadro legislativo hasta el punto y hasta el momento de que se podría decir hoy que el cuadro legislativo de igualdad está agotado, tanto en el marco de la Administración central como en el marco de la Administración autonómica. No hay ninguna norma más que hacer. Las normas de género tienen un grosor así, en términos de páginas, desde el momento en el que no hay prácticamente nada que esté ya sustraído a la capacidad de legislación de género. Pero, paradójicamente, el grado de cumplimiento de esas normas es prácticamente nulo. Y cuando digo prácticamente nulo, es porque es prácticamente nulo. He hecho referencia a juzgados ordinarios en algunas sentencias, he hecho referencia a sentencias del Tribunal Constitucional en otros casos, y he hecho referencia a la forma sui generis de razonamiento que tienen algunos jueces en la aplicación judicial del derecho. No quiero contaros nada con respecto al tema de la violencia de género, porque es directamente desolador. En los cursos que los organismos de igualdad tanto desde la Consejería de Justicia como desde la Consejería de Igualdad o desde el Gobierno central, he tenido ocasión de impartir a fiscales y a jueces y juezas especializadas en violencia de género. Las juezas, y en este caso vuelvo otra vez al tema de la mínima exigencia de responsabilidad de género que debe tener cualquier mujer que se está desenvolviendo en un ámbito como el ámbito jurisdiccional. Cuando tú llegas y le hablas de la transversalidad de género, del enfoque de género y de la perspectiva de género que exige la Ley Orgánica 1/2004, ellas te dicen: mire, yo lo tengo muy fácil. Si un señor se pelea con otro, esto es un delito de lesiones. Si un señor choca o una señora choca en el coche con otra, yo atribuyo la responsabilidad según el Código de Circulación. Y cuando me viene un asunto de violencia de género, yo directamente resuelvo según el Código Penal. Claro, pues entonces el cumplimiento de la ley de violencia de género es imposible. O sea, si no se adopta una posición militante para poder aplicar la ley de violencia de género, es completamente imposible. Si usted pone a declarar a una señora delante de su agresor,
sin un biombo siquiera, o incluso si no ha separado antes a la familia, para que puedan muy bien amenazarse, sobre todo a la familia de la mujer, usted nunca va a conseguir más que esta señora cuando llegue allí se retracte inmediatamente de todo lo que ha dicho antes. La perspectiva de género, la transversalidad de género exigen un plus en el derecho. Y ese plus, y con esto ya sí voy a terminar, no se está dando en ningún caso, ni siquiera en la fase de creación de las leyes. La fase de creación de las leyes exige una valoración de impacto de género, sabéis también por normativa, y esa fase de elaboración de impacto de género, cuando nos llegan los proyectos de ley al Consejo, lo más que viene a decir muchas veces la unidad de género de cada consejería es no se observa. No se observa. En una ley de pensiones no se observa incidencia en el tema de género. En una ley escolar no se observa incidencia en el tema de género. En una ley como la que vimos el pasado día sobre la apertura de los centros comerciales en los días festivos, no se observa el impacto de género. El impacto de género es una cuestión muy difícil de dilucidar, yo lo sé, es inventar una sociedad nueva. En verdad es así. Pues yo creo que el movimiento feminista, en otra de las trampas que ha caído, es no desarrollar hasta el agotamiento la perspectiva de género. Tenemos que plantear un mundo nuevo, en el que esté el lenguaje de género, pero en el que esté también la arquitectura de género, en el que esté el diseño de género. Es la tercera silla que he estado cambiando aquí para conseguir una de mi nivel. Los hombres son más altos. Tenemos que hacer perspectiva de género en todo. Y esto es también una exigencia. Yo no quiero ser excesivamente reivindicativa, ya lo he sido, creo, en la primera fase de mi intervención. Lo único que sí os quiero decir es que los derechos humanos y los derechos de la mujer son perfectamente reversibles y que nosotros deberíamos de luchar porque avanzaran y no porque retrocedieran. Muchas gracias. El programa que se hizo en el año 99 a nivel nacional, promovido por la Fundación Dolores Ibarra, más mujeres en los poderes locales, en el cual yo tomé parte. Entonces se trataba de promover mujeres de cualquier clase, categoría y partido a los poderes locales, porque había pocas, pensando que el número ya en sí era suficiente, porque ya se pondrían de acuerdo entre ellas, porque se pactaría unos mínimos, en fin, algunas de las que están aquí se apoderarán. Y claro, fue interesante porque verdaderamente en esas elecciones subió muchísimo el número, pero tuvo sus consecuencias perversas, que es la que decía María Luisa. Se colocaron a mujeres no conflictivas. No conflictivas en los partidos, quería decir las que no contestaban, las que no venían, las cuñadas, primas, hermanas, y en fin, esto tiene toda la razón. Entonces yo ahora pues exigiría que si apoyáramos a mujeres fueran feministas, así de sencillo, feministas. Que haya hecho de agitadora de conciencias en el largo plácido del feminismo. Está muy bien que pensemos, ya que estamos en el año Camus, ya que estamos en el año Camus, que nos ha tocado desgraciadamente el mito de Sísifo. Es decir, nos guste o no nos guste, siempre vamos a estar arrastrando una piedra y cuando está arriba la piedra se cae. Bueno, en la próxima reencarnación no se lo. Pero mientras llega, pues estará bien que sigamos arrastrando la pesada piedra y sabiendo que no hay nunca nada ganado y está de antemano todo casi perdido, pero quien resiste vence. Y nosotros resistimos. Gracias. Dentro del ámbito jurídico que se mire con perspectiva feminista. Muchísimas gracias por todo ello. No coincidiendo con esa visión de protesta hacia las mujeres, y voy a poner un ejemplo. Cuando Clara Campoamor precisamente protesta por el tema del voto, protesta diciendo, no sé cuál va a ser el voto de las mujeres, pero sí sé que hay que reivindicar el derecho al voto de las mujeres. Aquí creo que pasa algo así, que suban las mujeres a los poderes, que como diría Camus, todo poder es un abuso y todo poder es indecente, pero es lo que hay ahora mismo. Las mujeres nos empoderamos, pero las mujeres queremos cota de poder porque hay que democratizar. Y entonces me parece que esta es la cuestión. Y sí es verdad, y ahí coincido plenamente en el postulado que está haciendo María Luisa, que
tenemos que empezar a trabajar desde otras formas, pero hay que exigírsela a los varones, porque son más y son más poderosos. Y esta es la cuestión. Tenemos que empezar a decir a los varones por qué están en puestos de representación y tenemos que conseguir, por otro lado, que en otra manera de hacer política... República, por supuesto, es que si las mujeres no fuéramos republicanas, en fin, es que el feminismo tiene que ser republicano, pero también laico, republicano y laico. Yo creo que la laicidad y el republicanismo como forma de Estado son presupuestos del feminismo. Este es el tema. El tema es que con la transición política pues se dejaron pendientes varias cuestiones, algunas de ellas se han ido solucionando, como por ejemplo la del ejército, como grupo de presión, pero desde luego no el de la Iglesia y desde luego no el de la monarquía. La monarquía, además, para cualquier constitucionalista no deja de ser un fastidio de justificación. O sea, no hay manera de justificar qué es exactamente lo que hace una monarquía dentro de un sistema parlamentario, porque si no manda, ¿para qué está? Si manda no puede mandar porque el poder viene del pueblo. Entonces esto al final lo único que crea es una serie de contradicciones metodológicas que llegan a pensar es que ya tiene que haber una república, pero también la laicidad. La laicidad, verdaderamente la religión, es la verdadera obstrucción de la conciencia de las mujeres. Y cuando yo decía... al principio de mi intervención, bueno, si de él no sale, es que si de él no sale, en todas las mujeres todavía, en nosotras, en las mujeres de mi generación, espero que de las jóvenes, ¿no? Hay siempre una especie de conciencia de culpa, de algo no he hecho yo por mi hijo, algo no he hecho... Esto es una consecuencia de arrastrar siempre el concepto de culpa que la religión genera a la mujer. Y eso hay que quitárselo ya. Y entonces, desde ese punto de vista, completamente de acuerdo. En relación con la intervención de Cristina, pues claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Y ¿cómo no voy a estar de acuerdo con Camus? Además, pero precisamente por justificar un poco mi posición aquí esta mañana, ese era Camus. Y eso es lo que Sartre no quería que se hiciera en Francia. O sea, ocultar que Stalin estaba haciendo una purga de la disidencia en los mejores poetas que ha tenido nunca la historia del universo, ocultar que el comunismo llevaba tras sí su propia destrucción porque no era humanista. Todo eso que Sartre estuvo ocultando y que le valió la amistad con Camus es lo que Camus no hizo. Camus dijo, yo tengo que decir siempre la verdad. Entre la política, dijo Camus, y la verdad, yo apuesto por la verdad. Pues yo aquí digo lo mismo esta mañana. No estoy aquí para ser políticamente correcta, pero sí quiero decir, y al hilo de tu intervención, que te agradezco además muchísimo y que creo que no estamos tan lejos como parece, que por supuesto que doy por sentada la reivindicación respecto del hombre, pero ¿qué otra cosa si no hace una mujer en cualquier órgano de representación de un 60-40, donde del 60-40 que dice la ley, que es el caso nuestro, tenemos un presidente que es hombre, un secretario que es hombre, un letra mayor que es hombre, y luego los hombres que valen 3 veces más que las mujeres, el aire acondicionado que va siempre al grado de los hombres. Es decir, todo ese dominio masculino es el que la mujer... Sí, el aire acondicionado es el verdadero problema. El aire acondicionado es el verdadero problema que una mujer tiene en un órgano colegiado de representación, está clarísimo. Claro, entonces eso es lo que las mujeres hacemos constantemente. Pero también quiero decir una cosa, quiero saber hacia dónde se dirige mi fuerza. Y si mi fuerza como feminista va hacia una mujer cuota, quiero que esa mujer tenga también su rendimiento militante, porque si no, de verdad que no vamos a llegar nunca. Estamos haciendo un pan como una hostia, nunca mejor dicho de hostia. Gracias.